Eso somos nosotros, ese ruido. Bien, buenos días. ¿Qué tal estáis? Gracias, como siempre, por su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, donde además hoy nos acompaña la vicepresidenta Blanco Morales. Paso a relatarles los asuntos más importantes que han formado parte del orden del día y que tienen ya la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Y el primero de ellos, damos luz verde hoy al acuerdo por el que se establecen las bases del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Plan Infoe de Extremadura. Un plan, un acuerdo, el de esta mañana en el Consejo de Gobierno, que ha sido negociado, dialogado y pactado con los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CSIC y CGT. El objetivo fundamental de esta medida es desarrollar un plan de recursos humanos que abarque la totalidad del colectivo, es decir, cuerpos, categorías y especialidades que lo integran. ¿Para qué? Para contribuir así a la consecución de sistemas de trabajo más eficaces, en la que entendemos es una prestación de servicios fundamental, como es la lucha y prevención contra incendios forestales de nuestra comunidad autónoma. Con este acuerdo de hoy de la Junta de Extremadura se establece, por tanto, la consecución del reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal coordinador en el Grupo 2 y la categoría profesional de bombero forestal conductor en el Grupo 4. Esta medida va a afectar a 849 trabajadores profesionales del Plan Infoe y va a suponer una inversión de 2,5 millones de euros. Un plan que se desarrollará de manera progresiva, paulatina, constante, a través de un calendario de implantación que hemos acordado con los sindicatos que antes les señalaba, de tal manera que finalice la implantación de todas las medidas que recoge este plan de ordenación de los recursos humanos del Plan Infoe en diciembre del año 2019. ¿Cuáles son las medidas más importantes que recoge el plan que hoy aprueba la Junta de Extremadura y que, como ustedes recordarán, se inició? El documento que hoy aprueba el Consejo de Gobierno como borrador, se inició la negociación en diciembre del 17. Hoy, en abril del 18, estamos ya dando luz verde a este importante acuerdo para los profesionales del Plan Infoe. Las medidas más importantes que recogen son, además de la creación de la categoría profesional de bombero forestal conductor, la implantación del sistema de trabajo 2.2 en la época de peligro alto de incendio, una reivindicación histórica de los representantes de estos trabajadores, de los representantes sindicales de estos trabajadores, de los propios trabajadores, y que va a mejorar considerablemente las condiciones laborales de los mismos. La reestructuración de las unidades de zona de coordinación, adaptándose la plantilla, por tanto, a las necesidades técnicas. Extremadura es hoy una de las pocas comunidades autónomas que mantiene a lo largo de todo el año este servicio como un servicio público fundamental. Es decir, en Extremadura el Plan Infoe es un servicio público fundamental cuando estamos en peligro alto, en peligro medio y en peligro bajo de riesgo de incendios forestales. Es un día, por tanto, entendemos importante para los trabajadores del Infoe, que ven materializada hoy una reivindicación histórica, reivindicación que formaba parte también del programa electoral de los socialistas, hoy programa de Gobierno del presidente Fernando Ibarra, como es la creación de la categoría de bombero forestal conductor y la de bombero forestal coordinador de extinción de incendios. Los siguientes pasos, por tanto, a dar en la consecución de ese calendario pactado con los sindicatos y que va a haberse finalizado en diciembre del año 2019, serán en los próximos días, en las próximas semanas, cuanto antes mejor, convocar de nuevo esa mesa de negociación para iniciar todo lo que tiene que ver con el concurso de traslado, así como para iniciar todos los pasos pertinentes para la modificación del 5º convenio colectivo. Con esta aprobación de hoy, que viene a culminar una reivindicación histórica de los trabajadores del Infoe, la Junta de Extremadura pone en valor a estos profesionales que están salvaguardando todo nuestro entorno natural, toda nuestra región y, por tanto, nuestro reconocimiento a su esfuerzo y a su trabajo diario en beneficio del conjunto de la comunidad autónoma. En segundo lugar, traemos varias convocatorias que tienen que ver, que versan con lo que los socialistas, siempre que gobernamos, entendemos como el mejor ascensor social, es decir, el de la educación, aquel que iguala a los ciudadanos y que permite progresar independientemente de la familia y de las posibilidades económicas donde uno haya nacido. Y en ese sentido convocamos hoy las ayudas individualizadas para el transporte y o comedor escolar para el curso 18-19, es decir, para el curso que viene, con una dotación presupuestaria de 1.200.000 euros. Estas ayudas individualizadas de transporte y o comedor escolar
llegan a 2.400 alumnos, por tanto llegan a 2.400 familias. Se establecen las mismas modalidades que ya se convocaron en el actual curso escolar. Se trata de la modalidad A, que sufraga los gastos de traslado diario de alumnos desde su domicilio habitual al centro escolar o a la parada más próxima de la ruta de transporte organizado. La modalidad B se trata del transporte de fin de semana, aquel que tiene que llevar a los chicos y chicas que viven en una escuela hogar o en una residencia también perteneciente a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Y la tercera modalidad establece subvenciones para el comedor escolar de aquellos comedores escolares que no están gestionados por la propia Consejería y sí lo están por ayuntamientos o por AMPAs. Todas estas medidas, por valor de 1,2 millones de euros, llegan a muchísimos niños. La modalidad A 643 en el curso pasado, la modalidad B a 223 en el curso pasado y la modalidad C a 690 en el curso pasado. En definitiva, tener asegurada la calidad de la educación de nuestros hijos es de lo que se trata, con medidas de estas que responden también a aquello que ponemos cada año en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. La segunda convocatoria de ayudas que tienen que ver con la educación es la que va destinada a los alumnos que tienen una necesidad de apoyo educativo y que están escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos, también para el curso 18-19. Cantidad 270.000 euros, ayuda que tiene por objeto sufragar a las familias los gastos de psicoterapia, logopeda o apoyo educativo domiciliario. Miren, en la convocatoria pasada, es decir, la que se está materializando en el actual curso escolar, modificamos las bases reguladoras de estas ayudas a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, porque las familias tenían que adelantar el dinero y muchas familias no podían. Por eso cambiamos las bases reguladoras, de tal manera que uno cuando solicita la ayuda, una familia cuando solicita la ayuda para el logopeda de su hijo o hija, tiene asegurada el 90% de la cuantía al inicio del curso escolar y, por tanto, al inicio de esa ayuda, de esa atención especializada que ese niño requiere para que no se quede atrás y para que pueda tener el mayor de los éxitos educativos. Y ese cambio en la regulación del año pasado fue un éxito, como así nos dicen los datos, puesto que hemos pasado de 400 solicitudes de estas ayudas de apoyo específico educativo a 750, que son las que en este curso escolar se han implantado con esta medida. Por tanto, nuestro compromiso con las familias extremeñas para que la educación de los hijos tenga la calidad que necesita y la calidad que un Gobierno como este quiere asegurar en ese ascensor social que entendemos que es la educación y el acceso garantizado de la educación independientemente de las posibilidades económicas de cada hogar familiar. Desde la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorios aprobamos hoy 2 convenios con 2 municipios de la región. Aceuche, en la provincia de Cáceres, y Valverde de Leganés, en la provincia de Badajoz. Sendos convenios tienen que ver con todo lo que significa la puesta en marcha y el desarrollo del programa de desarrollo rural en nuestra comunidad autónoma. Un montón de acciones, muchísimas de ejes, de objetivos que tienen un hilo conductor común y es la fijación de la población al territorio, el que no se cierren los pueblos de Extremadura y que los pueblos puedan sacar todo el provecho de la riqueza natural o gastronómica que tienen. Y en ese sentido, acordamos hoy el convenio con el Ayuntamiento de Aceuche con una dotación presupuestaria de más de 126.000 euros para la puesta en marcha del Centro de Interpretación del Queso de Cabra y las Carantoñas, que como ustedes conocen es una fiesta de interés turístico regional. Y en segundo lugar, el convenio con el Ayuntamiento de Valverde de Leganés para la rehabilitación del antiguo molino con una dotación presupuestaria de 114.000 euros, más de 114.000 euros. Estos 2 convenios vienen a sumarse a otros 9 que tenemos con distintos municipios de las 2 provincias de Cáceres y Badajoz que tienen por objeto el desarrollo del programa de desarrollo rural y que todas estas acciones, como ustedes saben, están cofinanciadas en un 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional. En el apartado de la Consejería de Sanidad, autorizamos hoy al Servicio Extremeño de Salud a una nueva formalización de operación de endeudamiento financiero, Confirming, por valor de 180 millones de euros. El Confirming forma parte de un paquete de medidas desde el inicio de la legislatura que pusimos en marcha con un objetivo claro,
y es que esta Administración, la Junta de Extremadura y su Servicio Extremeño de Salud no tardarán en pagar a los proveedores un año y tarden en pagar a los proveedores un mes, que es lo que ocurre ahora con medidas como esta que hoy autoriza y aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Por tanto, gobernando con hechos y no con ocurrencias, ni con falsas campañas ni buzones que quieren poner en entredicho un servicio fundamental para el conjunto de los ciudadanos, como es la sanidad pública, al que el conjunto de los contribuyentes extremeños contribuyen con su esfuerzo y con sus impuestos para que tengamos una sanidad de calidad en Extremadura como la que tenemos y como hemos venido y seguimos recuperando ese nivel de calidad de la sanidad pública en Extremadura, y hemos reabierto y hemos puesto en marcha todas las cosas que en la pasada legislatura algunos que hoy reclaman una mejor sanidad destrozaron en apenas 4 años. Y en el último acuerdo del Consejo de Gobierno que quiero explicarles antes de darle la palabra a Pilar, a la vicepresidenta, tiene que ver también con todo lo que sea el fortalecimiento del empleo y las oportunidades de empleo en una región que, si bien hoy tiene 30.000 parados menos que en la pasada legislatura, necesita de ese esfuerzo constante y permanente para que sean cada vez más los extremeños que tienen una oportunidad de acceder al mercado de trabajo. Y en ese sentido convocamos hoy las subvenciones para el fomento del empleo en el ámbito de la economía social, con un presupuesto de más de 1.400.000 euros. Como ocurrió en la convocatoria del año pasado, estas ayudas para fomentar la economía social como salida laboral importante en nuestra comunidad autónoma tiene 2 modalidades. La creación de empleo estable, es que aquellas personas desempleadas puedan convertirse en socias trabajadoras de sociedades cooperativas o sociedades laborales, y el segundo es el que tiene que ver con el apoyo técnico que necesitan este tipo de empresas pertenecientes a la economía social en los puestos de gerencia o puestos directivos, para que sean ocupados por personas que tengan esa titulación, esa especialización y que, por tanto, hagan funcionar mejor la cooperativa. Estas ayudas mantienen una horquilla entre los 2 programas de entre 7.500 a 27.000 euros. Todos los detalles, como siempre, en función de a qué programa se acoge uno, lo encuentran en la reseña del Consejo de Gobierno, y tenemos una estimación de la creación, con esta inversión de más de 1.400.000 euros, de 175 puestos de trabajo. La convocatoria anterior, la del año en el que estamos, que todavía se está resolviendo, va a tener como un resultado 115 puestos de trabajo, y eso es lo que estiman los técnicos de la Consejería de Empleo, que me facilitaban los datos para esta rueda de prensa. Y también tiene que ver mucho con el empleo y con las oportunidades para el futuro y para el presente de los jóvenes de esta tierra, el ser capaces de establecer las bases que permitan que Extremadura crezca y que seamos capaces de tener las posibilidades de que grandes industrias o proyectos empresariales formen y decidan instalarse en Extremadura. Esa fue la intención y es la intención de este Gobierno con la Ley Legio, que hoy continúa su tramitación con el acuerdo de Consejo de Gobierno de que continúe su tramitación en la Asamblea de Extremadura, y es por eso que hoy nos acompaña la vicepresidenta, que tiene ya en este momento la palabra para entrar más en detalle. Buenos días. Hoy hemos recibido por conducto oficial el dictamen del Consejo de Estado sobre la propuesta de ley extremeña de grandes instalaciones de ocio. Este dictamen se aprobó por la Comisión Permanente del Consejo de Estado el pasado día 19 de abril y ayer lunes, que se nos adelantó por correo electrónico, lo trasladé a todos los grupos parlamentarios junto con el ofrecimiento de seguir trabajando y recoger las aportaciones que pudieran realizar para crear este marco jurídico que atraerá grandes instalaciones de ocio. Lo más relevante del dictamen del Consejo de Estado es que señala que se trata de una regulación general para un tipo de instalaciones novedoso, una regulación que no existía hasta el momento presente y que es conforme al reparto de competencias del Estado y de las comunidades autónomas y conforme a la Constitución. No obstante, como es lógico, y por eso pedimos el dictamen al Consejo de Estado, hace una serie de observaciones a determinados preceptos que, por supuesto, se incorporarán en el trámite parlamentario y en los términos que señala el Consejo de Estado al texto que se debatirá en la Asamblea vía enmienda. Es decir, que todas las observaciones, todos
las condiciones que el Consejo de Estado en su dictamen pone para que la regulación que nos proponemos tener en Extremadura para atraer estas grandes inversiones se incorporarán al texto de la propuesta de ley, sin perjuicio de alguna otra que tuvieran a bien los grupos parlamentarios establecer. Estas observaciones, recuerdo que la ley tiene 15 artículos, 2 disposiciones adicionales, 2 disposiciones finales y las generales de la ley. Pues bien, se refieren a apartados concretos de algunos preceptos, como pueden ser la necesaria tramitación telemática, la necesidad también de que se resuelva con resolución que pueda ser recurrida por los interesados, en su caso, el desistimiento y la caducidad de la solicitud. También la que se refiere a la necesidad de atender a la legislación sectorial en las servidumbres eléctricas, de gas y de otro tipo, y la más importante, que por supuesto atenderemos, la que nos indica que debemos respetar los plazos que la legislación ambiental básica establece, que nosotros habíamos concebido un régimen que permitía su tramitación simultánea, pero el Consejo de Estado dice que no puede ser simultánea, sino que son plazos que deben seguirse unos a los otros, que son periodos de información pública que en todo caso hay que cumplir. En esto se resumen básicamente las objeciones que el informe, el dictamen del Consejo de Estado hace al texto en tramitación. Insisto, se incorporarán. Invitamos a los grupos parlamentarios a la responsabilidad y a seguir trabajando, y destacar que se trata de un informe que dice que esta norma no tiene carácter autoaplicativo, que no existían normas con este contenido que existiesen anteriormente, sino que lo que se hace en esta propuesta de ley es un régimen jurídico general que la Junta de Extremadura tendrá que aplicar, que no tiene un destinatario único, porque el número de grandes instalaciones que pudieran aprobarse en Extremadura no está determinado por la ley, y que tampoco se dicta para un supuesto de hecho concreto. Todo esto que dice el Consejo de Estado desmiente muchas de las informaciones interesadas que se han venido haciendo, confirma que el propósito necesitaba un cauce legal, grandes instalaciones de ocio, que es la industria del siglo XXI, ocio familiar con multitud de actividades, y que en todo aquello que hay que mejorar, bien por necesidad de ajustarse a la legislación estatal, bien por necesidad de expresarse en términos más precisos. Por ejemplo, el Consejo de Estado nos dice que hay un precepto donde se prevé la necesaria cooperación entre administraciones. El Consejo de Estado dice que el término necesaria cooperación entre administraciones podría significar que la Junta de Extremadura impone a otras administraciones a actuar. Pues bien, eso es una cuestión de estilo, porque se podría interpretar de diferentes maneras, pero nos ceñiremos exactamente a lo que el Consejo de Estado nos recomienda en aras de la seguridad jurídica, aunque lo principal ya lo he señalado. Es un informe que respalda la necesidad de esta norma, que además indica que se ha procedido correctamente, pero que en algunas cosas podemos mejorar. Por eso el presidente de la Junta pidió el dictamen del Consejo de Estado y por eso todas estas reparos, observaciones, indicaciones y mejoras que el Consejo de Estado nos dice se introducirán en la propuesta normativa que hoy sigue su curso, tal y como ha señalado la portavoz. Esto es lo principal que quería señalar, junto con la apelación a la colaboración y al diálogo con los grupos parlamentarios, y quedo a su disposición para cuantas aclaraciones pudieran merecer. Sí, buenos días. Saber sobre el tema este de la ley. Esa tramitación, de la forma que la establece el Consejo de Estado, ¿podría retrasar un proyecto de estas características? Pues como mucho 45 días, pero si no se hace en 3 meses, se hace en 4 y medio y se hará con la misma diligencia. Junto con los plazos también nos requiere de exigir mayores detalles a determinados aspectos, pero lo fundamental es que lo que se refiere a las cuestiones urbanísticas, fiscales y de licencias consagra la propuesta de ley.
Sí, en primer lugar, decía que el Consejo de Estado lo aprobó el 19 de abril. Sí. Vale. Y luego, sobre otra cuestión a Isabel, sí, el Partido Popular acaba de anunciar que iban a pedir la reprobación del consejero de Sanidad en la Asamblea por las listas sanitarias. No sé qué tienen que decir. El Partido Popular tiene la legitimidad que le dan los diputados que se sientan en el hemiciclo para registrar en la Cámara cuantas iniciativas consideren que vienen a mejorar la vida de los ciudadanos, porque para eso se supone que son la oposición, para ser la alternativa. Lo que ocurre que cuando el Gobierno del Partido Popular quedó al 30% de la población de Extremadura sin tener urgencia rural, ya no lista de espera para que le atiendan, urgencia en el momento que uno a las 12 de la noche se pone malo en su casa. ¿Lo pueden registrar? Lo pueden registrar. Otra cosa es la legitimidad que tienen algunos para solicitar qué cosa, ¿no? Nosotros, con el permiso del Partido Popular, vamos a seguir gestionando la sanidad en Extremadura, la educación, la vida de la gente, y cada martes traeremos aquí aquellos acuerdos que vienen a mejorar el funcionamiento de esta comunidad autónoma. Hoy en sanidad, el confirmen, 180 millones de euros, que nos hacen en 3 años. Cuando la sanidad la gestionaba el señor Monago y el señor Carrón, se pagaba a los proveedores en 1 año. Hoy, en 1 mes. Por tanto, pueden registrar cuantas reprobaciones entiendan que está dentro de su tarea como alternativa al actual Gobierno de la Junta de Extremadura. Sí, hola, buenos días. Quería confirmar si mañana finalmente se va a publicar la oferta del teletrabajo en el Diario Oficial de Extremadura. Sí. Preguntar sobre la reunión que va a tener lugar dentro de unos momentos, ¿cuál es la disposición de la Junta de cara pues, a ese encuentro que van a mantener también con Podemos por el tema precisamente de la sanidad? Pues la Junta de Extremadura se presenta a esa reunión a la que asiste el presidente con los deberes hechos. El presupuesto se ejecuta, los términos que se acordaron con el grupo que permitió que los presupuestos siguieran adelante y aspectos que todavía no se han podido desarrollar, pues estamos pendientes de sucesivas y ulteriores reuniones que vendremos manteniendo. Pero esto es lo mismo que, si me lo permiten, el mantra del anterior ejercicio acerca de la ejecución presupuestaria. Pues la realidad es muy tozuda y los hechos se desmienten afirmaciones de esta naturaleza. ¿Perdón? Sí, mañana se publica, efectivamente. Le daremos... se ofertan en número redondo 400 puestos en diferentes ámbitos para que los empleados públicos, y con eso cumplimos nuestro compromiso electoral de permitir flexibilizar en aras a la conciliación, y damos el primer paso, que además ha sido fruto de la negociación colectiva, del acuerdo con los sindicatos, y ya se materializa en ofertas concretas para que los empleados públicos concurran. Algún dato que puedan precisar más se lo podemos facilitar a continuación, pero la respuesta es sí, y en términos globales son 400 empleados públicos los que, tras el proceso que en la orden se establece y para los puestos que allí se determinan, pues podrán acogerse a esta fórmula de trabajo, que era uno de nuestros compromisos también. Sí, buenas tardes. Después del informe recibido del Consejo de Estado, ¿cuáles son los siguientes pasos de la Legio en la Asamblea o cuándo llegará para ser debatida esa iniciativa en la Asamblea? Bien, yo destaco 2 cosas. Cuando el Consejo de Estado nos remite, nos adelanta por cortesía, por correo electrónico, el informe, en ese mismo instante se le traslada a los grupos parlamentarios junto con 2 determinaciones de la Junta de Extremadura. 1, incorporar todo lo que nos dice el Consejo de Estado. 2, seguir en el trabajo de diálogo constructivo y de mejora de la propuesta. Hoy el Consejo de Gobierno ha acordado que por parte de la Junta de Extremadura no hay ningún inconveniente en que siga esta tramitación. Ahora
el Grupo Parlamentario Socialista, vía enmienda, incorporará todas las recomendaciones del Consejo de Estado. Recomendaciones, observaciones, indicaciones. Y los demás grupos parlamentarios pues, realizarán sus aportaciones y serán consideradas en el clima de diálogo que en este caso hemos establecido con el Partido Popular, que se ha comprometido con este proyecto, y estoy segura de que seguirán trabajando y realizando aportaciones. Con el permiso de Pilar, bajándome a lo específico por aquello de ser la de relaciones con la Asamblea, en el momento que hoy el Consejo de Gobierno traslada la conformidad con la tramitación de esa propuesta de ley que registró el Grupo Parlamentario Socialista, ya sí que es de la Cámara. Y entonces la Cámara, la mesa de la Asamblea, establece un calendario de tramitación de la ley. Como ocurre habitualmente, se trate de un proyecto de ley o se trate de una propuesta de ley, como es este caso. En cuanto la mesa de la Cámara, sabéis que funciona de martes a martes, en cuanto la mesa de la Cámara del martes que viene vea el expediente de conformidad del Consejo de Gobierno, ya sigue su curso, establece un calendario, por tanto el primer debate será la toma en consideración que se llama o debate a la totalidad, y a partir de ahí, pero ese calendario que marca el reglamento de la Cámara es perfectamente compatible con lo que ya sí está haciendo este Gobierno, que es lo que le señalaba la vicepresidenta, de ese diálogo permanente, de esa información continua al resto de los grupos parlamentarios, como así se hizo cuando vino el informe del Consejo de Estado, más allá de lo estrictamente reglamentario de tiempos tasativos como es el reglamento de la Asamblea. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenos días.